México no necesita pedir permiso para ser intocable, y eso lo sabe China, lo sabe la OTAN y lo saben todos los estrategas que jamás aparecerán frente a una cámara. Por eso callan, porque entienden una verdad que nadie se atreve a decir en público: México no se puede tocar sin desatar una tormenta que arrastraría a medio planeta. Una guerra en México no sería una guerra contra un país, sería el principio del fin del orden occidental, la chispa que haría colapsar economías enteras, alianzas históricas y mercados que dependen de este territorio más de lo que jamás admitirán. Pero aquí viene lo que incomoda a todos. Si ni la OTAN ni Estados Unidos ni las potencias europeas se atreven a mover un dedo, si todos prefieren mirar hacia otro lado para no encender un incendio global, entonces surge la pregunta que nadie se atreve a pronunciar: ¿quién protegería realmente a México ante una agresión externa? ¿Quién daría la cara cuando el norte se haga el sordo y el este decida no intervenir? La respuesta no está arriba del mapa, está abajo, porque el verdadero escudo de México no es militar, ni político, ni diplomático, es algo mucho más profundo, y mucho más poderoso. Es Latinoamérica. Siempre he sostenido que el poder no se mide solo en ejércitos ni en dinero, sino en la capacidad de despertar unidad. Y México, aunque muchos no lo vean así, es el centro emocional y simbólico de toda América Latina. Cuando hablo del muro invisible que protege a México, no me refiero a un muro físico, me refiero a algo mucho más: una barrera cultural, histórica y moral que ningún imperio puede cruzar sin encender una tormenta, porque si un día alguna potencia intentara invadir México, Latinoamérica entera se levantaría como un solo cuerpo. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, todos entenderían ese acto no como una invasión a un país, sino como un ataque a toda la región. Y te diré por qué: porque la historia de América Latina está tejida con las mismas cicatrices. Cada país del sur conoce lo que significa ser saqueado, manipulado o invadido por intereses extranjeros. Y México, con su independencia forjada en sangre y su identidad indomable, representa el espejo en el que todos se ven reflejados. He observado durante años cómo Washington ha intentado mantener a América Latina dividida, fragmentada por ideologías, economías y fronteras. Pero si algo unifica al continente, es el rechazo a una nueva intervención. Y créeme, una invasión a México sería el detonante de una unidad que Estados Unidos no podría controlar. No hablamos de una alianza militar formal, sino de una solidaridad instintiva, una reacción natural de supervivencia continental. Hoy Brasil tiene un papel clave en la energía, Argentina, en la alimentación, y Chile, en los minerales estratégicos. Pero México tiene algo que los demás: una historia de resistencia. Ningún país ha sobrevivido tantas invasiones y levantamientos sin perder su identidad. Esa memoria colectiva lo convierte en símbolo, y ningún imperio se atreve a desafiar un símbolo porque sabe que lo perdería todo en el terreno moral. Imagina el impacto global si Estados Unidos, la OTAN o cualquier otra potencia intentaran cruzar la frontera mexicana con fines bélicos. El continente entero reaccionaría. No sería una guerra militar, sería una guerra económica, diplomática y social. Los gobiernos de América del Sur cerrarían sus embajadas, las poblaciones boicotearían productos, y los movimientos civiles encenderían un fuego político imposible de contener. Sería el nacimiento de algo que Washington ha temido desde hace: una alianza latinoamericana de defensa. Y esa alianza no necesitaría armas, tendría algo mucho más: el respaldo de millones de personas con un enemigo en común, porque América Latina no solo comparte idioma o cultura, comparte heridas, y cuando esas heridas se tocan, nace una fuerza que ni las potencias más grandes pueden detener. México representa para América Latina lo que Grecia fue para Europa, el origen de su identidad. Por eso un ataque a México sería visto como un ataque al alma del continente. Y te aseguro que ese muro invisible sería más sólido que cualquier defensa militar, no por los tanques, sino por la voluntad colectiva de proteger lo que simboliza la libertad del sur. Lo más irónico es que Estados Unidos sabe esto. Por eso, su estrategia hacia México nunca ha sido de confrontación directa,
sino de control económico y político, porque incluso el Pentágono entiende que no puede permitirse despertar el espíritu latinoamericano, un espíritu que ha resistido siglos de intervenciones, sanciones y dictaduras impuestas desde el norte, pero que siempre vuelve a levantarse. Desde mi perspectiva como economista, lo que ocurre aquí va más allá de lo militar. América Latina ha aprendido que el poder ya no se conquista con armas, sino con alianzas silenciosas, y México, sin declararlo, se ha convertido en el centro de esas alianzas. Su relación con Brasil en temas energéticos, con Argentina en agricultura, con Chile en minería y con Centroamérica en migración forman una red que hace impensable cualquier invasión. Es un equilibrio tan poderoso como invisible, un equilibrio que protege sin necesidad de ser anunciado, porque detrás de cada decisión política mexicana hay una fuerza continental que respalda su independencia. Por eso digo que México no está solo y no necesita firmar tratados para estar protegido, porque América Latina, en su silencio, ya trazó el límite, un límite que ninguna potencia se atrevería a cruzar. Y aquí surge una: si ni la OTAN ni el resto del mundo pueden tocar a México por fuera, ¿qué sucede dentro que lo hace tan difícil de dominar incluso desde adentro? Ahí entra el siguiente: el poder interno. La verdadera razón por la que México no puede ser invadido es porque ni siquiera puede ser controlado. A diferencia de otras naciones que dependen del dinero extranjero para sostener su estabilidad, México tiene algo que los estrategas en Washington o Pekín jamás comprendieron: una identidad indomable. México puede tener crisis políticas, puede tener divisiones internas, pero cuando siente una amenaza externa, todo cambia. Surge una fuerza que no se puede medir con tanques ni con armas nucleares. Es la fuerza del orgullo, de la memoria de un pueblo que ha sido conquistado, traicionado y desangrado, pero nunca quebrado. He visto países colapsar por sanciones, por deuda o por propaganda, pero México no se deja moldear. Su estructura social es demasiado compleja, demasiado viva. Aquí cada estado es un microcosmos de resistencia, cada región tiene su propio poder, su propia red, su propio espíritu. Intentar controlar a México desde fuera sería como intentar atrapar el viento con las manos. Las potencias lo saben: ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos podrían instalar un régimen sin enfrentar resistencia en cada esquina. No habría ocupación pacífica ni transición política ordenada. Habría rebelión, sabotaje, boicot, desobediencia. El mexicano puede ser crítico con su gobierno, sí, pero jamás permitirá que un extranjero le dicte el rumbo de su país. Y eso es lo que vuelve a México prácticamente invasible, porque la conquista no empieza con ejércitos, empieza con la manipulación. Y ahí México tiene una de las defensas más fuertes de su desconfianza histórica. Esa desconfianza no es debilidad, es un mecanismo de protección. Es el reflejo de siglos de invasiones, traiciones y abusos que forjaron un carácter colectivo desconfiado pero sabio. México no se entrega ni a bancos internacionales, ni a bloques políticos, ni a corporaciones extranjeras. Negociaciones, sí, cede a veces, pero en el fondo, nunca entrega su alma, y eso lo saben las potencias. Lo entienden cada vez que intentan penetrar su tejido social o económico y descubren que no hay una sola puerta, sino millones de pequeñas murallas invisibles. Piénsalo, cada país tiene un punto débil, un botón que presionar. En México, ese botón no existe. Los gobiernos cambian, los intereses giran, pero el sentimiento nacional permanece. Es una especie de código genético colectivo, una programación cultural que México podrá caer, pero siempre se levanta. Por eso, desde la visión geopolítica, el país es un territorio imposible de controlar completamente. Ningún imperio puede gobernarlo sin convertirse en su enemigo natural. Ninguna potencia puede intervenir sin perder más de lo que ganaría, porque México no solo tiene recursos, tiene conciencia, y esa conciencia, esa combinación de orgullo, dolor y memoria histórica lo ha convertido en un fenómeno político que desconcierta a las élites globales. Cuando analizas su historia, entiendes que México no solo ha sobrevivido los imperios, los ha desgastado, los ha hecho pagar caro cada intento de dominación, desde los españoles hasta los franceses, desde los británicos hasta los estadounidenses.
Cada uno salió con una lección, no se puede controlar lo que no se deja gobernar. Y es ahí donde está la verdadera fortaleza mexicana, no en su ejército, no en sus alianzas, sino en su pueblo que carga siglos de resistencia en la sangre, un pueblo que puede tener hambre, puede tener miedo, pero jamás se arrodilla. Así que cuando me preguntan por qué México no puede ser invadido, mi respuesta es porque antes de invadir su territorio, tendrías que conquistar su espíritu, y eso, en toda la historia moderna, nadie lo ha logrado. Después de analizar el poder interno de México, hay que mirar hacia otro Europa. Durante siglos, fue el corazón del poder global, el centro de los imperios que conquistaron el mundo. Pero hoy, Europa es una potencia sin ejército real, y esa debilidad militar redefine todo el mapa geopolítico moderno. Europa depende, y lo digo con claridad, de la protección militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El viejo continente no se defiende por sí mismo, vive bajo el paraguas de la OTAN, una alianza donde Washington dicta las reglas y Bruselas obedece. Los europeos tienen economías sofisticadas, tecnología avanzada, diplomacia inteligente, pero carecen de lo más básico para imponer fuerza militar independiente, y aquí es donde entra México. Europa no puede, bajo ninguna circunstancia, darse el lujo de perder su acceso a los recursos estratégicos de América Latina. Sin ellos, su economía se derrumbaría. El litio de Bolivia, el cobre de Chile, el petróleo de Venezuela, el maíz de México, todos esos insumos son parte silenciosa de la estabilidad europea. Los tratados entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, funcionan como la arteria indirecta por donde Europa obtiene energía, alimentos y materias primas esenciales. Si alguien tocara a México, si una potencia decidiera intervenir militarmente o romper su equilibrio interno, Europa quedaría atrapada en una crisis sin salida, porque cualquier guerra en suelo mexicano no solo afectaría el comercio con Norteamérica, sino también el suministro global de manufactura y energía verde. Y Europa, que intenta desesperadamente sostener su transición ecológica, depende de América Latina para sobrevivir al nuevo modelo energético. Lo que nadie dice en los foros económicos es que México es el eslabón silencioso del futuro europeo. El litio boliviano o el cobalto argentino solo llegan a Europa gracias a rutas comerciales, acuerdos y cadenas industriales donde México actúa como intermediario o productor final. México fabrica, ensambla y exporta tecnologías que los europeos consumen sin siquiera saberlo, desde componentes de automóviles eléctricos hasta microprocesadores. México se ha convertido en una extensión invisible de la economía europea, y aquí está: la Europa tiene dinero, pero no ejército, tiene influencia, pero no soberanía militar. Por eso ni Berlín, ni París, ni Roma se atreverían jamás a respaldar una invasión o desestabilización de México. Sería pegarse un tiro en el pie. Cualquier conflicto en territorio mexicano significaría el colapso de la cadena industrial global que sostiene a Europa en el siglo XXI. He visto los informes económicos confidenciales que circulan en Bruselas. Europa sabe que su modelo depende de que América Latina permanezca estable y productiva, especialmente México. Por eso, en cada cumbre, los diplomáticos europeos hablan con cautela cuando se trata de política mexicana. No quieren turbulencias, no quiere intervenciones, porque entienden que si México cae en el caos, Europa no tendría cómo reemplazar lo que México produce, ni cómo mantener su industria funcionando sin sus recursos indirectos. Y hay algo más profundo aquí. Europa, la cuna de los imperios, aprendió una lección. Ya no puede conquistar, solo puede cooperar. Su poder blando, la diplomacia, la economía, la cultura, depende de la paz. Una guerra con México sería un desastre moral y económico. Las calles europeas se llenarían de protestas, los mercados colapsarían, las alianzas se fracturarían. En otras palabras, Europa no puede tocar a México, ni siquiera se quisiera, porque México no es solo un socio comercial, es una pieza del equilibrio global, una pieza que sostiene la estabilidad energética, alimentaria e industrial del planeta. Así que cuando me preguntan por qué nadie puede invadir a México, siempre respondo lo mismo, porque cada potencia, en el fondo,
depende de México más de lo que México depende de ellas, y Europa lo sabe, por eso calla, por eso negocia y por eso observa desde la distancia, sabiendo que su futuro también está anclado de alguna manera al corazón de América. Cuando uno observa el mapa del poder mundial hoy, ya no basta con mirar a Estados Unidos, China o Europa. Hay nuevos jugadores que están reescribiendo las reglas del juego, India y Arabia Saudita. Ese espíritu colectivo, invisible para las potencias, es lo que mantiene a México en pie incluso cuando todo el sistema global tiembla. Hoy, cuando Estados Unidos enfrenta divisiones internas, cuando Europa se fragmenta y China busca nuevos horizontes, México avanza silenciosamente, pero con dirección. No necesita invadir ni dominar, solo necesita seguir siendo imposible de someter. Porque en un mundo donde los imperios se derrumban desde adentro, el verdadero poder no está en conquistar, sino en resistir. Y México lo ha demostrado una y otra, resistió al imperio español, resistió al francés, resistió al estadounidense, y ahora resiste la colonización económica moderna. Por eso cuando digo que nadie puede invadir a México no hablo solo de tanques o fronteras, hablo de historia, de cultura, de identidad. Hablo de un país que ya entendió que la independencia no se firma una vez, se defiende todos los días. México no necesita levantar muros porque su muro más poderoso es invisible, está hecho de memoria, de orgullo de millones de personas que aprendieron que su tierra vale más que cualquier promesa extranjera, y quizás, en el fondo, eso es lo que más teme el mundo, un país que no puede ser comprado, que no puede ser controlado y que aún después de siglos de saqueo, sigue de pie, más fuerte que nunca.